Hola mis amados, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga. Qué gusto que estemos nuevamente reunidos. Lastimosamente, como ustedes saben, en este domingo, de manera especial, por causa de la refacción del templo, bueno, vamos a tener que hacer esta reunión online, ¿verdad? Y, pero gracias al Señor que nos permite pues esta conexión a través de la tecnología y estamos contentos, ¿verdad? Estamos contentos de estar en la presencia del Señor. Usted y yo estamos en la presencia del Señor porque usted y yo como hijos de Dios somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor está en nosotros y está con nosotros todo el tiempo. Y además Él lo ha prometido así, ¿no es cierto? Y, y bueno, estamos contentos, decía, de saber que está usted sobre todo ahí pendiente, esperando que ya está conectado para que podamos compartir juntos esta palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Usted tiene hambre, ¿verdad? Tiene hambre, tiene sed de la palabra del Señor. Usted tiene la necesidad, así como yo la tengo, de que nuestro espíritu sea fortalecido, de que nuestro espíritu sea alimentado a través de la palabra del Señor. El Espíritu Santo de Dios es nuestro maestro, nuestro guía, es el inspirador y el escritor de la palabra misma de Dios. Por lo tanto, es Él que nos mantiene con esa avidez y esa necesidad de llenarnos de Él. Amén. Quisiera compartir con ustedes en esta tarde esta porción de las Escrituras que está en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versos 16 y 17. Primera de Tesalonicenses, eh, capítulo 4, versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Palabra, Señor Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu amado Hijo, Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias, 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 Señor. Nuestro corazón rebosa de agradecimiento porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro ayudador, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro sustentador. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Dios, gracias por cada uno de mis hermanos que están ahí al otro lado de la pantalla, Señor amado, esperando este tiempo de la palabra tuya, Dios, en el nombre de Jesús, para que seamos fortalecidos y alimentados, para que nuestra fe sea fortalecida, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír por la palabra, por tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra gloriosa y maravillosa que aumenta y fortalece nuestra fe, que nos prepara y nos ayuda para este tiempo final, el tiempo del fin que estamos viviendo, Señor, tiempo en el que tú vienes muy en breve, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias de nuevo por tu presencia. Gracias porque tú nos estás uniendo en torno a ti, Señor, en torno a tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre, queremos disponer nuestros corazones, nuestras vidas, para que tú, como esa gloriosa, poderosa semilla que trae tu palabra, Dios, penetre en lo profundo de nuestros corazones y nuestros corazones como esa tierra fértil produzcan, Señor, abundante fruto en cada uno de nosotros. Dios, lo que hagamos, lo que digamos y las decisiones que tomemos, lo hagamos para honrar tu nombre, sea para la honra y para la gloria de tu santo nombre, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén, amados. De nuevo, qué alegría de estar reunidos de nuevo una vez más. Si Dios lo permite, la próxima semana ya estaremos nuevamente en la congregación y podemos estrecharnos y abrazarnos, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Bueno, como usted ha podido escuchar esta porción de las Escrituras, amados, este pasaje tiene que ver con, de manera específica,
el momento del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Es un tema tan excitante para cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice, usted se recuerda, ¿verdad? Que el Señor tiene ya una corona guardada, una de las tantas coronas que nos están esperando solamente por anhelar su venida, por amar su venida, por estar pendientes de que Él venga pronto y nos lleve pues con Él, ¿no es cierto? ¿Usted está anhelando ese momento? Claro que sí, mi amado hermano, yo estoy seguro de que así es. Y bueno, este tema, mire, tiene que ver con una característica que nos lleve a prepararnos, a estar más pendientes, más despiertos eh, de lo que necesariamente deberíamos estar cada día de nuestras vidas, porque son cosas que estamos viendo, son cosas que estamos viviendo cada día, que pasa en nuestro diario vivir, en nuestro alrededor. Y decía el verso 16, le vuelvo a leer una vez más, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Y en el verso 17 ya habla específicamente del arrebatamiento, ¿no? Del momento en que el Señor nos lleva a encontrarnos con Él en las nubes. Y quiero leerle más Primera de Corintios, el capítulo 15, versos 51 y 52. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, mi amado, mire, estamos viviendo en una época, decía, en la que las señales del fin nos están alertando que el Señor está aquí, a la vuelta de la esquina, como decimos en nuestros términos tradicionales. Él está más que pronto, amado hermano, más cerca de lo que usted y yo nos estamos imaginando. Y estos dos versos, yo quiero enfocarles sobre este tema. Hablan de el sonido de las trompetas, amados hermanos. Cuando las trompetas suenen, ¿no? Y así como hemos leído en este último pasaje, porque se tocará la trompeta, dice, y en la frase anterior dice, a la final trompeta. La Biblia no dice cuántas trompetas van a sonar, no dice de qué manera van a sonar, durante cuánto tiempo van a sonar las trompetas, pero las trompetas van a empezar a sonar hasta que llegue el momento en que se toque una última trompeta. Y cuando esa última trompeta, que es la trompeta misma del momento, de la hora, del minuto, del segundo y del instante en el que Cristo el Señor lo determine, suene, es para que usted y yo, como decía en el pasaje anterior leído, experimentemos la transformación de nuestros cuerpos para que nos encontremos con Él en el aire. Qué glorioso, amado hermano, qué maravillosa experiencia la que usted y yo vamos a experimentar en ese momento. Y es pues lo que la mayoría, si no todos los creyentes estamos esperando. Ese momento tan precioso. Amén o no, usted no está esperando aquello. Claro que sí, yo estoy seguro que sí, amados hermanos, porque muchas veces estamos viendo cómo están de mal las cosas en este mundo, cómo cada vez está la injusticia, la maldad más grande. Entonces ya como que hay una desesperación en algunos de nosotros, en que el Señor nos quite de este mundo que está perdiéndose cada vez más, ¿verdad? Y aunque por una parte nuestro corazón, nuestra alma, que ha sido renovada, que ha sido por la gracia, por la misericordia del Señor, transformada en una nueva vida, nos lleva a sentir compasión, misericordia por la gente, pues y quisiéramos estar ahí en el campo mismo, ¿no? En el que la gente está esperando de parte de Dios un milagro, una manifestación que
el Señor quiere hacerla y efectuarla a través de usted y a través de mí. Amén. Pero miren, nosotros, amados hermanos, tenemos que estar, decía, atentos, atentos porque las trompetas, amados hermanos, ¿sabía usted que las trompetas ya empezaron a sonar? ¿No? Y bueno, quiero hablarle un poquito sobre esto. Es probable que usted no esté de acuerdo conmigo, es probable que usted no crea mucho aquellas cosas que se han dicho, que se han mostrado o que se han oído y que yo quiero compartirle en esta oportunidad. Pero al margen de eso, yo quiero llegar a la parte escritural. Y tiene que ver justamente, decía, con el sonido de esas trompetas. Usted, estoy 100% seguro que ha escuchado mucho en estos últimos tiempos, estos últimos meses, por no decir en estos últimos años, acerca de una serie de sonidos de trompetas que se han estado escuchando en los cielos. Usted es parte de eso, ¿verdad? Usted sabe de qué estoy hablando. Ahí se ha subido a los diferentes medios, se lo ha divulgado a través de la prensa escrita, en la televisión, de muchas formas, y hay una cantidad muy grande de videos. Obviamente también hay algunos que son falsos, ¿no es cierto? Que están llevando inclusive hasta burlas, perdón, hasta burlas hacen de algunos de esos temas, pero hay una abundancia impresionante, amado hermano, de ver este tipo de manifestaciones en el cielo, ¿no? Y la ciencia, eso es lo más increíble, que la ciencia, aunque ha intentado dar alguna explicación, no tiene la seguridad de que lo que teóricamente ha explicado sea en verdad así, ¿no? Porque la ciencia es ciencia y la ciencia nunca va a estar de acuerdo con la fe, porque la fe y la ciencia pues no son compatibles, ¿no es cierto? Entonces, decía, por ejemplo, la NASA, que es la Administración de Aeronáutica de los Estados Unidos, ha intentado explicar que en realidad estos sonidos que se han estado oyendo, porque en algunos casos usted los ha podido escuchar, ¿no es cierto? Se escucha literalmente como que trompetas suenan, en otros casos se escucha como que sea, digamos, bueno, algunos sonidos un poquito inexplicables, pero son sonidos que están, amados hermanos, en el cielo, son manifestaciones como está escrito en los evangelios, son señales que el Señor está enviando para que usted y yo, como iglesia de Jesucristo, estemos preparados y estemos adelantes y como dice en Lucas, ¿verdad? Que cuando veamos que estas señales se manifiesten de una manera así tan clara, dice, erguíos, dice, recuerda esa frase, erguíos, dice, porque el tiempo del Señor está cerca, la venida del Señor está cerca. Y justamente nosotros lo que tenemos que hacer es eso, mamá, ¿no? Estas cosas que están sucediendo, que son, decía, parte de las manifestaciones y las señales, nos tienen que poner de pie, no solamente en el plano físico, aunque no debería ser en el plano físico, pero sobre todo en el plano espiritual. Es decir, que nos pongamos alertas, despiertos, porque el tiempo ya está prácticamente acabado. ¿Amén? Decía yo entonces, la NASA intentó hacer una explicación porque ha sido demasiado evidente el bombardeo de los videos y la angustia, porque hay mucha gente que empezó a sentir miedo y algunos que empezaron a sentir pánico inclusive. Además, se ha sabido de casos de personas que se han suicidado porque entraron en una fase tan crítica del pánico que, ah, bueno, gente sin Cristo, obviamente, no ha visto, digamos, una esperanza, sino más bien han visto algo muy terrible que viene sobre la tierra, sobre el mundo. Entonces, mucha gente se ha suicidado, mamá. Qué triste por eso, ¿verdad? Pero decía, por causa de esto, la NASA ha intentado explicar diciendo que, y le puso un nombre, el nombre que le puso la NASA a estas manifestaciones es skyquakes, eso quiere decir terremotos en el cielo, ¿no? Y para hacerlo más cortito, ellos mismos le pusieron el nombre de cielo motos. Claro, en contraposición a los terremotos que hay, terremotos, movimientos en la tierra, ¿no? Entonces, como es en el cielo, entonces ellos lo están llamando ahora cielo motos.
Y ellos dicen de que en realidad esos sonidos que se producen son la causa, o mejor, la consecuencia de los choques que hay de las masas de aire caliente y frío en la atmósfera. Entonces, esas son cosas medias, obviamente no ni comprensibles, ni siquiera creíbles, pero es lo que ellos han tratado de explicar para que la gente no entre en pánico generalizado. El Servicio Geológico estadounidense, por otra parte, publicó un artículo en el año 2011 en el que intenta explicar que esos sonidos se originan en la liberación de energía causada por el movimiento de las placas tectónicas, o sea, directamente como consecuencia de los terremotos, ¿no? O también han dicho que probablemente se deba a tormentas eléctricas regionales, o que también sea causa de enormes olas generadas por tormentas de alta mar que rompiendo contra las costas, ¿no? O también han dicho, por ejemplo, que puede ser explosiones de metano en alta mar, algo que es para mí hasta tonto pensarlo, pero bueno, yo no soy ni geólogo, ni biólogo, ni científico, pero es lo que ellos están tratando de buscar, una explicación lógica o científica de que sí pueda deberse a algunas explosiones de metano, ¿no? En otra posibilidad de la causa de los sonidos dice que probablemente sea de meteoros que están entrando en la atmósfera, o también de fuertes vientos pasando por dunas de arena o montañosas, ¿no? Y una serie de tantas teorías y suposiciones hasta ridículas que están tratando de poner para darle, decía, una explicación lógica y científica al asunto. Sin embargo, amados hermanos, ellos mismos reconocen de que es muy escasa la evidencia que compruebe su relación con eventos geológicos. Entonces, el asunto va más allá de toda la inteligencia de los científicos, porque como están las cosas, amados hermanos, y como se están manifestando, como se ha manifestado, esto definitivamente viene de parte de Dios. No quiero yo decirle de que sí o sí aquello que está sucediendo, que se está escuchando, son efectivamente las trompetas, como muchos las están llamando o lo han llamado las trompetas del Apocalipsis. Yo no quiero decirle que eso es así, ¿no? Pero en lo que yo estoy firme, amados hermanos, el hecho de que estos son señales de que el tiempo se está acabando. Son señales que el mismo Jesús, nuestro Señor, profetizó y que dijo que iban a manifestarse antes de que Él viniese por nosotros. Gloria al Señor. Y eso es lo que, amados hermanos, nosotros estamos, en eso estamos insistiendo para que nos preparemos, ¿no? Hay otro grupo de gente que está insistiendo o insinuando también que debido, por ejemplo, y esto sí que raya en lo ridículo, ¿no? La gente dice, y grupos de científicos y de médicos y etcétera, dicen, por ejemplo, que estos sonidos que la gente está escuchando es más un fruto de la paranoia eh, em, debido al encierro que ha provocado la cuarentena prácticamente el mundo entero. No tengo que explicarle sobre el asunto. Ya llevamos más de un año y medio con el tema de la pandemia del coronavirus. Entonces, la mayoría de los países pues, han entrado en procesos de cuarentenas, de encierros. Se ha paralizado en muchos países casi por completo las actividades económicas. Y, y bueno, la explicación que ellos dan es que como están las actividades paradas, las industrias, o estuvieron, mejor dicho, las actividades paralizadas, las industrias sin funcionar, o por lo menos no como normalmente funcionan, es decir, han bajado todas las actividades a un mínimo, tal que, según la explicación de ellos, ahora es más fácil poder percibir sonidos extraños, poder percibir cosas que normalmente no se pueden ni ver ni oír por, pues por tanto movimiento, ¿no? Por tanto ajetreo diario que sucede. Inclusive, yo recuerdo que hace poco empezaron a surgir algunos videos, por ejemplo, en el sentido de que
han visto un resurgimiento o un revivir de la vida en los ríos, peces, por ejemplo, que no se veían antes, animales salvajes entrando a las ciudades, porque como las ciudades quedaron como desiertas, ¿no? Recuerdo que una de las montañas más grandes en el Asia, eh, creo que fue el Everest, no estoy muy seguro, mostraban con mucho asombro de que ahora era visible porque como dejaron de funcionar las industrias, la actividad económica, entonces la contaminación bajó, la contaminación visual y la contaminación ambiental bajó al punto de que la visibilidad se hizo más. Es decir, fue muy bueno para el mundo, para la creación de Dios, por el hecho de que ha habido un tiempo de espera en el mover diario, ¿no? Fue de repente como un año de jubileo, amado hermano, que el mundo ha experimentado. La creación, hablo de la creación, los animales, los árboles, toda la naturaleza ha experimentado un descanso en este tiempo del encierro por causa de la pandemia. Entonces decía, la explicación que estas personas, este grupo de gente dice, es que por esta razón, de que como ha habido un stop, un pause, ¿no? en el movimiento, entonces el oído se ha afinado de tal manera que se ha podido percibir estos sonidos. Pero eso de ya decía al principio, es una tontera y una ridiculez, porque resulta que estos sonidos, amado hermano, no han empezado a funcionar el año pasado cuando se detectó o se divulgó el asunto de la pandemia, y mucho menos cuando más adelante ya se determinaron las naciones paralizar, ¿no? Y esto viene de muchos años, inclusive hay algunos, por ejemplo, yo estuve haciendo algunas investigaciones acerca de estas manifestaciones de sonidos o de trompetas o de cualquier otro sonido, por último, que se ha detectado en el cielo. Se habla ya de hace alrededor de 40 años atrás, amados hermanos. Inclusive, por ejemplo, aquí en Inglaterra, en la ciudad de Bristol, en el año de 1979, ya se registró una primera manifestación de esos sonidos celestiales, ¿no? En otros lugares, aunque muy esporádicamente, en años anteriores también se los detectó, pero bueno, como de repente no había la tecnología en aquel tiempo, no había la facilidad para poderlo como ahora, por ejemplo, usted puede ver una manifestación de lo que sea y de inmediato lo están viendo cientos o miles o millones de personas en prácticamente el mundo entero, dependiendo de qué es lo que usted está mirando o mostrando, ¿verdad? Pero decía, ya antes de los años 80 ya se veía o se escuchaba de estas manifestaciones. Por ejemplo, en México y en los Estados Unidos, en el año de 1992 fue la primera vez que se registró eh, este, estos videos de los sonidos en el cielo. Luego, más adelante, en Bielorrusia, por ejemplo, en el 2008, en Ucrania, en el 2011, en países como Austria, Nueva Zelanda, Argentina y Estados Unidos en el año 2012, todos esos países en ese mismo año. En España, por ejemplo, en el 2013, la primera vez que se registró, en Alemania en el 2015, en Israel en el 2016, en Italia y México en 2019 y en varios países del mundo a la vez el año pasado en el 2020. Entonces, en el transcurso de este año, del 2021, hay alguno que otro dato por ahí con no mucho respaldo, pero que de un par de datos, por ejemplo, no ha pasado en este año. Pero sí, amados hermanos, hay una manifestación muy grande y con pruebas de que sí algo está sucediendo en el cielo, ¿no? De que probablemente de parte de Dios está viniendo el anuncio de que Dios quiere decirnos, por lo menos a nosotros, la iglesia, prepárense porque voy pronto, vengo en breve, como está escrito en el Apocalipsis. Amén.
Y entonces, mis amados, entonces esa palabra es para usted y para mí, que somos la iglesia de Jesucristo. Es el tiempo de prepararnos, de estar listos y capacitados en toda área de nuestras vidas como iglesia, porque estamos viviendo ya en los últimos días, estamos en los días finales. Ahora, por otra parte, yo quiero comentarle, por ejemplo, yo hace algunos años atrás, debe ser más o menos como unos 25 años, si la memoria no me falla. Yo estuve leyendo sobre parte de esto y, y ahora, como están las cosas, en la manera en que se dan las cosas en el mundo, ya uno puede darse cuenta de que aquellas cosas que uno leía hace 20 o 30 años atrás parecieran ciencia ficción en aquella época. Pero cuando uno mira ahora cómo se mueve, especialmente en el plano de la tecnología, ya uno ve que o ha habido desde mucho tiempo atrás una intencionalidad en algunas personas o grupos en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, la NASA y las Naciones Unidas en conjunto crearon un proyecto llamado Blue Beam. En castellano vendría a ser como el proyecto Rayo Azul, o le pusieron de nombre también el proyecto de la iluminación divina. Este proyecto fue creado para que se implementase a partir del año de 1983, pero por cuestiones logísticas, entre ellos, un poquito vamos a entrar luego en detalle sobre eso, decidieron posponerlos para los años 1995 y 1996, pero al final quedó establecido de que debería implementarse sí o sí a partir del año 2000, lo que supuestamente ya está ocurriendo. ¿Qué es este proyecto, el proyecto Blue Beam o el del rayo azul? Resulta que este proyecto, según las teorías conspirativas, porque esto tiene que ver con conspiraciones a nivel de naciones y de gobiernos y demás cosas, la crearon las élites masónicas, que están formadas por las personas más ricas y poderosas de la Tierra, ¿no? Llamadas los amos del mundo, para preparar, escuche, para preparar el nuevo orden mundial con el liderazgo del Mesías moderno, el anticristo. Parte de las funciones de este proyecto era que sea implementado en fases, que a través de equipos especiales y tecnología altamente avanzada se produzcan, por ejemplo, terremotos y desastres naturales y ecológicos provocados. Ahora te dirá, ¿pero acaso eso es posible? Sí, la tecnología, amado hermano, llega para eso. y tiene el poder para eso. No se olvide usted que el mismo profeta Daniel pues habló sobre el asunto, ¿no? Que en los tiempos finales la ciencia se aumentaría, es decir, estaba hablando sobre la inteligencia del hombre, la sagacidad del hombre, esa creatividad para llevar la ciencia a puntos inimaginables, ¿no? Imagínese si ahorita, por ejemplo, podemos asombrarnos de ver, qué sé yo, un vehículo que de repente se convierta en un avión, que ya están empezando a aparecer las primeras fabricaciones. Pero imagínense en aquellas épocas, tan solamente unos 30, 40 años atrás, era prácticamente imposible pensar en estas cosas. Pero imagínense más aún todavía en los tiempos de Daniel. Pero él, guiado por el Señor, vio, amados hermanos, estos tiempos, ¿no? Por eso que él dijo, en los tiempos finales la ciencia iba a recibir un incremento impresionante, ¿no? Un aumento impresionante. Entonces, este proyecto, el proyecto Blooming, decía, se lo creó para ser implementado en diferentes fases. Por ejemplo, la idea, perdón, la idea de las primeras fases de la implementación es que a medida que van sucediendo estos fenómenos, se irán descubriendo supuestas evidencias históricas que echarán por tierra las doctrinas de las religiones más fuertes e influyentes, como por ejemplo el cristianismo y el islamismo. La idea es que estos terremotos descubran o saquen a la luz
qué sé yo, evidencia, decía, entre comillas, que van a decir, señores, las creencias de ustedes, las creencias religiosas o las doctrinas de ustedes están erradas o han sido mal interpretadas. Entonces, lo que nosotros estamos viendo y descubriendo aquí es que ustedes están errados, ¿no? Entonces, la idea es quitar la fe, quitar la creencia en las diferentes religiones, en las diferentes doctrinas. ¿Para qué? Para al final y a la postre hacerse del líder mundial con una nueva y única religión que es la que va a imperar en el mundo, que además está escrito en la palabra del Señor. Usted ha leído esa parte, ¿no? Una segunda etapa de este proyecto será la proyección a través de energía láser de hologramas tridimensionales de los diferentes dioses o, si usted quiere, líderes espirituales o de las creencias diferentes de cada una de las naciones en las diferentes naciones, el- y mezclarlas de alguna forma. ¿Para qué? Para crear en la gente, para provocar en la gente caos y confusión, para que al final lleve a modo, digamos, de buscar una solución intermedia, una proyección general para todas las naciones de lo que será la imagen del anticristo como el único Dios del mundo, con una sola ideología religiosa establecida en el nuevo orden mundial. Entonces, todas esas cosas, amados hermanos, están apuntando a esto, de que usted mira, por ejemplo, las caricaturas, los dibujos animados, mire usted la película que mire, en todo se habla de manera permanente y continua acerca del nuevo orden mundial. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Una tercera etapa de este proyecto tiene que ver con la manipulación en los pensamientos y las actitudes de las personas para hacerles creer que su propio Dios les está hablando directamente. ¿Para qué? Para que la gente entre en una fase de mm, eso, de confusión, de dudas acerca de sus propias creencias, ¿no? Y hay muchas fuentes creíbles, no solo de gente allegada a la iglesia o de líderes cristianos, sino aún científicos que dicen, por ejemplo, em, que la implementación de estas famosas antenas de tecnología 5G justamente es para cumplir ese objetivo. ¿Amén? Y amados hermanos, son cosas que estamos viendo de nuevo, las estamos viviendo, las estamos experimentando en estos días y desde hace algún tiempo ya. Una cuarta etapa de este proyecto tendrá que ver con manifestaciones sobrenaturales que supondrá una invasión extraterrestre. ¿Ha visto usted lo mismo otra vez en las películas, en las caricaturas? Una cantidad impresionante de información y de bombardeo, de convivencia con seres de otros mundos, extraterrestres, ¿no? Mire usted cómo es tan sencillo ahora ver en las caricaturas, en las películas para los niños, cómo, cómo de manera inocente, entre comillas, se está involucrando a los niños para que sea algo común y corriente para ellos el pensar que hay vida extraterrestre, que hay alienígenas que en algún momento van a venir a convivir con nosotros, con los terrícolas, como lo llaman ellos. Entonces, amados, mire usted cómo se están preparando las cosas, cómo está marchando de una manera paulatina e inexorable, sobre todo al cumplimiento de esos proyectos de control mundial para, decía, preparar el camino del nuevo gobernante mundial, del anticristo, ¿no? Entonces, decía, en esta fase ellos hablan acerca de provocar una supuesta aparición de extraterrestres, por ejemplo, las diferentes y supuestas
avistamientos, perdón, de objetos voladores no identificados, como se los llama los ovnis, ah, que tienen diferentes formas, diferentes tamaños y etcétera. Amados, esto es parte del plan, esto es parte del plan, ¿no? ¿Y sabe usted para qué? ¿Qué es lo que busca en esta fase este proyecto? De provocar a los líderes mundiales de los gobiernos del mundo a que se preparen para una supuesta guerra, un supuesto holocausto nuclear. Entonces, de manera inteligente, cuando llegue ese punto, sin que se llegue a dar, de hecho, por supuesto, cortar de inmediato y de manera de repente sorpresiva esa amenaza y desarmar a las naciones. Y una vez desarmadas, pues hacerse de ellas. Es decir, que no tenga obstáculos. Primero, si usted se recuerda en la fase, era ir quitando de la gente la creencia en su doctrina, ir arrancando de su corazón sus propias creencias, su propia fe, ¿no? Y luego involucrar la parte política, la parte armamentista. ¿Para qué? Para que no tenga pues ninguna oposición, ¿no? De tal manera que este personaje entre y gobierne prácticamente, como decimos, con el camino abierto, ¿no? Y una última etapa de este proyecto tiene que ver va a tener que ver con la materialización de fantasmas, de espectros, de poltergeists. ¿Y sabe usted para qué? Para que la gente, así como ha sucedido con el caso del coronavirus por causa del encierro, usted sabe que usted ha leído, me imagino yo, las noticias. Se ha sabido de muchos casos de muchas personas que se han suicidado, ¿no? Llevados por el encierro, algunos se han suicidado al ver sí, al verse enfermos o afectados por el virus, ¿no? Y al no querer padecer lo que ha visto que personas han padecido, se han quitado la vida, ¿no? Otros se han quitado la vida por la desesperación de que han quedado sin trabajo, empresas que han tenido que quebrar, empresas que han tenido que despedir a sus empleados. Entonces, el golpe que se ha dado a la economía ha sido tan brutal, tan fuerte, tan grande, de que mucha gente se ha suicidado, ¿no? Entonces, en esta fase final de este proyecto, se quiere buscar lo mismo, a través de una supuesta manifestación provocada de supuestos fantasmas y de fenómenos poltergeist, es decir, movimiento. Poltergeist es una palabra alemana que tiene que ver con movimientos sobrenaturales de cosas físicas. Por ejemplo, un fenómeno poltergeist en una casa, en un edificio, cuando usted ve que las cosas se levantan, por ejemplo, se mueven los escritorios, las sillas, de repente salen disparados los platos, eh, cualquier cosa, ¿no? Y hay personas, por ejemplo, que han subido videos a las redes en las que muestran esas manifestaciones que son reales, porque más o menos, pues, los demonios, aunque son demonios y son espíritus, pues son reales, ¿verdad? Son reales y la maldad de ellos es real y lo que ellos quieren es real. Y el mundo espiritual demoníaco lo que quiere, amados hermanos, es llevarse a la gente al infierno. Pero gracias, Señor, por usted y por mí que hemos con sabiduría preferido creer en Cristo, el saber que Él nos ha perdonado. Hemos preferido, decía, dejar de seguir viviendo en nuestros pecados para que vivamos una nueva vida. Entonces, en nosotros, como cristianos, pues ya no puede haber de ninguna manera esa influencia tan directa o tan desastrosa como sucede con las personas que no tienen a Cristo. Entonces, usted y yo estamos guardados por ese poderoso Cristo Jesús nuestro Señor. Estamos guardados bajo la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo tiene el poder suficiente, mi amado, para que no caigamos en las garras del infierno, en las garras del mundo espiritual. Amén. Entonces,
Mire, yo veo, por ejemplo, y leyendo y averiguando y haciendo algunas investigaciones, inclusive podemos ver de que este asunto de la pandemia del coronavirus es parte también de la puesta en marcha de este proyecto. Y hay por lo menos en este asunto de esta pandemia, dos objetivos claramente marcados. El primero es matar de manera sutil, obviamente, culpando al virus, a la mayor cantidad posible de gente. Y usted ya sabe que hay varios millones de personas muertas en la Tierra, en casi todos los países del mundo. Y un segundo objetivo es el de dejar a la mayoría de las naciones del mundo, especialmente las llamadas tercermundistas, en una situación económica financiera tan crítica que sea fácilmente absorbible por los intereses y los planes de los amos del mundo. Entonces, amados hermanos, todas estas cosas que usted y yo estamos viviendo, que son cosas, decía, que las vemos, que las escuchamos, son señales inequívocas, son señales indubitables, amados hermanos, de que Cristo el Señor está viniendo. La meta, al fin y al cabo, después de todo lo que estamos viendo y de lo que estamos escuchando y lo que estamos experimentando, es preparar el camino para el gobierno del anticristo. Entonces, usted y yo, mis amados hermanos, tenemos que prepararnos lo suficiente para que no seamos parte de ese gobierno, de este gobernante que va a estar controlado y poseído por el mismo Satanás. Amén. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, que el Señor nos ayude a vivir vidas de integridad, a vivir con la paz que Él quiere que vivamos, a vivir vidas de santidad, a vivir vidas en santidad, porque no se olvide usted que el mismo Señor dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí no encaja el hecho de que si usted aceptó a Cristo, viva feliz de la vida, como usted quiera, al final de cuentas no va a pasar nada contra usted. Usted, por más que haya hecho una oración para recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pero usted no vive en santidad, dice la Biblia, está escrito, no podrá ver al Señor. En otras palabras, no entrará en el reino de los cielos. Y en otras palabras, cuando las trompetas suenen, cuando la última trompeta suene, cuando la final trompeta suene y Cristo venga hasta las nubes, usted no va a poder ver su cuerpo transformado y menos encontrarse con Él en las nubes y estar con Él para siempre. Amén. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Entonces, el anticristo viene. El anticristo va a gobernar en esta tierra, porque él va a aparecer muy pronto como el salvador del mundo, resolviendo las crisis financieras, resolviendo los temas del hambre y la pobreza de las naciones, porque él va a aparecerse como el Mesías que el mundo está necesitando, como el Mesías que el mundo está esperando. Y el mismo pueblo de Israel, como está escrito, y con mucha tristeza lo podemos aceptar, pero está escrito. El mismo pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, está esperando a ese anticristo, pero para ellos es el Mesías. Y amados hermanos, por eso es que la palabra del Señor misma nos aconseja a nosotros, a usted y a mí como iglesia de Jesucristo, a orar por Israel, a orar por Jerusalén, ¿no? Por la paz de Jerusalén. Pero sobre todo, amados hermanos, que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, al igual que las muchas personas de las diferentes razas y diferentes ascendencias, el color de piel, lo que usted quiera, culturas y hablas, tienen la misma necesidad que el pueblo escogido de Dios, porque son los mismos seres humanos. Amén. Entonces, los unos y los otros tienen necesidad de Cristo, tienen necesidad de ser salvos y de ser perdonados. Entonces tenemos que tener, amados hermanos, amor, clamarle al Señor que nos dé
un profundo amor, una profunda pasión por los pecadores. No importa, decía, si son los israelitas mismos, si son los del pueblo escogido de Dios, no importa si son de donde sean, hermano, no importa qué idioma habla, qué color tiene su piel, cuál es la cultura que tiene, de dónde está viniendo, no importa la cuna, el apellido, su aspecto físico, no importa la cantidad de dinero que tenga, son personas necesitadas de Dios. Y amados, Cristo viene, Maranata. Amén. El Señor está viniendo, amados hermanos. Cristo viene. Entonces, preparémonos, amados. Aunque usted, yo le estaba diciendo al principio, no crea mucho de lo que yo le he compartido en esta ocasión, ¿no? O no le interese siquiera, digamos, saber si esto viene por esta u otra razón, ¿no? De repente usted en algún momento habrá pensado, ¿por qué mejor no nos habla más de la Biblia? Pues eso es lo que estoy haciendo, mamá. Simplemente que estoy poniéndole con la Biblia la comparación de las cosas de los cumplimientos de las profecías bíblicas, de lo que la Biblia dice y de lo que estamos viendo, para que podamos estar seguros de que la Biblia es real y es verdadera. La palabra de Dios es real y es verdadera. Entonces, todo lo que la Biblia dice, mis amados hermanos, se cumple. Amén. Todas las profecías que están escritas en la palabra del Señor, prácticamente todas ya están cumplidas. Faltan detalles que van a terminar de cumplirse muy en breve, amados hermanos. Por lo menos hasta la época que nos toca a nosotros, como la generación de la gracia, experimentar hasta ese momento glorioso del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, usted y yo tenemos que prepararnos con mucha pasión, mi amado, con mucha pasión en este tiempo para que seamos parte de ese glorioso tiempo del rapto. Amados, que Dios tenga misericordia y que usted y yo no nos vayamos a quedar para conocer al anticristo, porque a mí no me interesa conocerlo, yo no quiero saber quién es, porque no quiero saber qué es lo que va a hacer, porque además la Biblia ya me ha dicho y ya me ha alertado acerca de qué es lo que va a pasar con el anticristo y qué va a pasar con la tierra y con la humanidad y qué va a pasar con los malos creyentes, con aquellos que dicen que son creyentes pero viven peor que los incrédulos. Entonces, amados hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a mirar con los ojos espirituales para que cuidemos nuestra santidad, para que cuidemos nuestra salvación, esta salvación tan grande que le ha costado la vida misma a nuestro Señor, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Amén. Entonces, amados, estamos viviendo en los días finales, en los días últimos. Entonces, no hay dudas al respecto de que Cristo el Señor viene. Amados hermanos, pronto sonará la última trompeta, la final trompeta. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude para que nuestros oídos espirituales estén abiertos y atentos para que podamos no solamente escuchar esas trompetas, sino que podamos en el momento en que ocurra, con un profundo y maravilloso clamor, anhelar ver nuestro cuerpo transformado para encontrarnos con el Señor en las nubes. Amén. Amados hermanos, este mensaje, esta palabra del Señor es para que usted esté alerta. Póngase de pie. Póngase de pie ahora mismo, le estoy hablando en lo espiritual. Deje ya de estar caído, deje ya de estar desanimado, deje ya de estar desalentado, deje ya de estar dudando acerca de que si será o no será, de que si la iglesia a la que estoy yendo, si el pastor que está predicando, si el ambiente en el que estoy, si esto, si lo otro. Amado hermano, sabe, no juegue al cristianismo, deje de jugar al cristiano, a ser cristiano. Amén.
Deje de jugar el cristianismo, amado hermano. Deje de estar perdiendo el tiempo. Satanás, el diablo, no pierde un segundo, no pierde una oportunidad, por mínima que sea. No sea usted pasto de Satanás. No sea usted comida para Satanás, amado hermano. Fortalezca su fe, fortalezca su vida espiritual, esté más pendiente, esté más apasionado por conocer mucho más de lo que el Señor nuestro Dios nos enseña a través de su palabra, a través de sus profetas, a través de sus mensajeros, a través de sus siervos, a través de los predicadores, de los pastores. Amado hermano, no importa, ¿sabe? Mientras recibamos una palabra, una doctrina sana, una palabra fiel de parte del Señor, no miremos quién la trae. Es la palabra del Señor. Amén. Entonces, abramos nuestros corazones, seamos humildes de corazón, tengamos un espíritu humilde, un corazón humilde y manso, para que estemos dispuestos, amados hermanos, a echar de nuestras vidas, a rechazar de nuestras vidas el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, el creer que lo que sabemos o lo que, o en cuanto nos hemos capacitado, por ejemplo, o cuánto conocimiento tenemos ya es suficiente como para que nos mantengamos ahí, o inclusive en algunos casos que con mucha tristeza se puede ver en este tiempo, de que algunos nos medimos con la preparación o capacitación de algún siervo, de algún predicador, ¿verdad? Que el Señor nos ayude más, hermanos, que el Señor nos ayude a tener un corazón humilde y manso. La palabra del Señor dice que a los soberbios y a los altivos Dios los mira de lejos y no los puede aceptar, ¿no? Pero dice, Él exalta al que se humilla. Entonces nosotros seamos sabios, amados. Seamos sabios. Humillémonos de verdad, de manera honesta, delante del Señor, para que Él nos levante cuando fuere tiempo. Amén. Reciba esta palabra, amado hermano. Reciba esta palabra de parte del Señor. El Señor está viniendo. Las trompetas van a sonar y van a seguir sonando hasta que suene la última trompeta, la final trompeta. Y esa es la que va a provocar el momento del rapto y todo lo que conlleva esa gloriosa manifestación de parte de Dios para nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu amado Hijo, Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Señor, oro en el nombre de Jesucristo de Nazaret por cada una de las personas que están viendo, que están participando de esta enseñanza que viene de tu corazón. Sea hombre, sea mujer, sea un niño, un joven, un adolescente, un adulto, Señor, en el nombre de Jesús, independiente de quién o qué, reciba tu palabra, porque viene de tu corazón, Señor, porque es el deseo de tu corazón el que nosotros, como iglesia, nos preparemos y nos capacitemos, que sepamos que tú vienes en breve, que tú ya estás viniendo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a apasionarnos por tu presencia. Ayúdanos a apasionarnos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a apasionarnos por la intimidad, a buscarte en intimidad cada día de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a amar las madrugadas, las primeras horas, aún antes que despunte el alba, Señor, estemos postrados de rodillas, buscando tu gracia, buscando tu rostro, buscando tu presencia, que estemos dispuestos para que nuestro espíritu sea lleno de tu Espíritu Santo y renovado cada día de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, ayúdanos, Señor, aún en medio de las tribulaciones que tenemos, aún en medio de las dificultades y los problemas que a diario podemos tener, Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes, a mantenernos fieles, pero sobre todo, ayúdanos a vivir llenos de tu amor, de tu perfecto amor que echa fuera todo temor, para que con ese amor tuyo, Dios, en el nombre de Jesús, podamos también amar a nuestro prójimo, amar a aquel necesitado de ti y que estemos dispuestos como guerreros valientes, como soldados valientes, a llevar tu palabra, tu mensaje de esperanza a aquellos necesitados de ti en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
a cada uno de tus hijos, a cada uno de estos varones y de estas mujeres valientes, Señor. Yo bendigo sus hogares, bendigo sus matrimonios, bendigo sus finanzas. Y Dios, clamo en el nombre de Jesús que aquella persona que ha estado dudando de su salvación, que ha estado desanimada, que ha estado desalentada, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú levantes a esas personas, Señor. Las levantes con el fuego, el poder y la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, las restaures y las renueves y aumentes la fe en ellas para que puedan continuar hacia adelante en el nombre de Jesús. Señor, la meta está muy próxima, lo sabemos. En nuestro espíritu lo podemos sentir. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has guardado. Y gracias porque sabemos que nos guardarás hasta el momento de la llegada a la meta. En el nombre de Jesús. Ayuda, Señor. Ayuda en el nombre de Jesús a estas personas. Oro, Señor, en el nombre de Jesús por aquellos que no han tenido de repente la oportunidad y están viendo esta enseñanza, este video, no han tenido la oportunidad de abrir su corazón para recibirte a ti como Señor y Salvador de su vida. Dios, tu Espíritu Santo les dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Y Señor, haya salvación para la honra y para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, mis amados hermanos. Gracias al Señor por su paciencia, gracias al Señor por su tiempo y gracias al Señor por su espíritu, por ese espíritu sencillo y humilde con el que usted ha recibido la palabra del Señor en esta oportunidad. El próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estar reunidos nuevamente de manera física en nuestra congregación y vamos a poder estrecharnos y darnos un abrazo y compartir un mejor y más precioso tiempo en el nombre de Jesús. Amén, que el Señor le bendiga. Gloria al Señor.